fe mía que o corto es mi entendimiento, o han de ver vuesas mercedes el mayor vídeo sobre pícaros y sus andanzas. Hay que ver lo que controlo ya. Ya me puedo ir y coger el billete para el siglo XVI. Buenas, aquí estamos en un nuevo vídeo más, ya rozando los 1000 suscriptores, para hablar de uno de los hitos más importantes de la historia de la literatura en castellano. Por supuesto, hablamos de la magnífica obra El Lazarillo de Tormes. Vamos a desgranar su trama, su historia, su posible autoría, su importancia, y vamos a explicar por qué es uno de los pilares básicos de la cultura en castellano. El Lazarillo de Tormes se publica en 1554, en el siglo XVI, en un momento en el cual España estaba pasando por el pleno Renacimiento. Esto es importante porque tendrá mucho que ver con la trama. En otros vídeos ya hemos hablado de cuáles son las características del Renacimiento. Hay que decir también que es una obra anónima. Esto simplemente quiere decir que no conocemos cuál es el autor o autora, probablemente autor, aunque se ha especulado con algunas figuras, los hermanos Valdés, Fray Juan de Ortega. Lo que está claro es que o bien fue un sacerdote o bien alguien que tenía un estrecho contacto con el clero, ya que, como vamos a ver, esta institución sale clarísimamente perjudicada, sale criticada de una manera feroz en esta obra. Y una de estas ediciones, un ejemplar de una de estas ediciones, la de Medina del Campo, se encontró mientras se realizaban unas obras de reforma en una casa de la localidad de la provincia de Badajoz, Barca Rota. Increíble, o sea, tú imagínate, ¿no? Te pones a hacer ahí, vas a arreglar el cuarto de baño y de pronto ¡pum! ¡Oh! ¡Ah! El lazarillo, un lazarillo original, impresionante. Bien, pues el Lazarillo es en realidad un relato, un inmenso relato en primera persona que se realiza a través de la técnica del flashback. Es una retrospectiva que hace el protagonista, que cuenta su propia vida, dirigiéndole una carta a un receptor desconocido donde le va narrando todas las peripecias que se van desarrollando en el periplo vital de Lázaro. Por lo tanto, lo que estamos es leyendo una extensísima carta. Esta obra, la carta en sí, se distribuye con una estructura muy definida. Comienza con un prólogo donde se hace la presentación, se explica lo que va a ocurrir, es decir, se explica que se va a contar la propia vida de Lázaro, lo explica el propio Lázaro, y luego, tras esto, tras esta primera introducción, tras este prólogo, hay 7 tratados que se corresponden con los diferentes momentos de la vida, de las edades que va teniendo Lázaro. De esta manera, los 3 primeros se centran en la más tierna infancia, los tratados 4 y 5 están centrados en la adolescencia, ya tirando a la madurez, y ya el tratado 6 y 7, los 2 últimos, pues están centrados ya en un Lázaro adulto. Bueno, pues sabiendo esto, vamos ahora a desgranar precisamente lo que ocurre en esos 7 tratados. Vamos a ir con los tratados que van del 1 al 3. Ahí arranca las peripecias, vamos a decir las desventuras de nuestro querido amigo Lázaro, y ocurren justo en el momento en el que su madre no lo puede mantener y decide darlo a un ciego para que lo cuide y para que lo tenga como criado. Bueno, lógicamente las penurias del ciego, porque tiene que dedicarse prácticamente a mendigar, hacen que la vida de Lázaro sea tremendamente dura. El ciego le enseña cómo se sobrevive. El ciego le enseña cuáles tienen que ser las pautas para poder sobrevivir en la miseria. Hay que desarrollar la inteligencia, hay que desarrollar la astucia, hay que desarrollar en definitiva la picaresca, porque este es el concepto que ha trascendido, este es el concepto de la picaresca española que tan famoso es y que tanto nos representa. Bueno, pues la picaresca no es ni más ni menos que el arte de saber sobrevivir, y para poder sobrevivir cuando realmente vives en la miseria, pues lógicamente muchas veces hay que recurrir
a la maldad, al engaño y al delito, por supuesto, al crimen y muchas veces a la delincuencia. Bueno, en otras novelas posteriores de picaresca, ya que esta es, digamos, el hito fundador, vamos a ver cómo los actos delictivos están más marcados. Aquí están quizás menos representados, pero sí que vamos a ver momentos duros y vamos a ver grandes momentos donde se van a criticar a ciertos estamentos como el clero, ya que dijimos antes, también se va a ver la hipocresía y demás. Con respecto al ciego, como he dicho, pues trata fatal a Lázaro hasta el punto de que se tiene que marchar, ya que eran habituales las palizas a un menor. Esto sería lógicamente impensable hoy, pero pensar que estamos hablando del siglo XVI, era algo normal y habitual. El contraste social también es muy importante aquí. Es en este primer momento, cuando está con el ciego, donde se produce esa arquetípica y famosísima situación de las uvas, ¿no? Donde el ciego le pone a prueba y le dice: Lázaro, vamos a ver si somos legales entre nosotros dos, vas a ir cogiendo las uvas de una en una y vamos a ver si todo va bien. Y resulta que Lázaro empieza a comer las uvas de dos en dos porque ve que el ciego hace lo mismo y cada vez va a más, hasta que el ciego le da una paliza porque le pilla, ya que le dice: sé que has cogido de más porque yo cogía de dos en dos y tú no me has dicho nada. Aquí podemos ver también que evidentemente el ciego no tiene ni un pelo de tonto. Bueno, Lázaro se va, se marcha harto del trato del ciego y empieza a trabajar para un sacerdote. Con el sacerdote, él mismo lo dice el propio Lázaro, le va incluso peor todavía, ya que puede comprobar pues toda la hipocresía de la iglesia, todo ese tipo de representaciones que realizan de cara a la galería, siempre buscando el propio beneficio y nunca intentando ayudar. Es decir, es prácticamente en la figura del sacerdote en esta obra, los diferentes miembros del clero, pero en principio este sacerdote de este tramo, de este primer tramo, es un ser bastante mezquino y bastante impresentable. Vamos a decirlo de forma clara. Como digo, recurre al engaño, recurre a la mentira, no tiene ningún tipo de problema en buscar el beneficio propio, aunque sea a través del engaño, a través muchas veces de la usura. No le importan los fieles, no le importa el bien común, no le importa nada más que él y él. Así que, como podéis comprobar, pues la experiencia con el sacerdote también es realmente desagradable. Y finalmente, pues Lázaro también se va y acaba trabajando para un escudero, para un hidalgo. Aquí parece que le va a ir mejor. El hidalgo parece ser un poquito más amable, no parece ser tan duro, pero aquí hay un problema. Y aquí es donde vemos la necesidad de aparentar. El hidalgo, de hecho, está en una situación tan pobre como el propio Lázaro. Sí que es verdad que tiene una casa, pero poco más. No tiene nada que llevarse a la boca, hasta el punto que le dice: bueno, Lázaro, si te vas a la cama sin comer, pues mejor. Así no entras en problemas de gula ni estas cosas. Y tiene que contarle pues estos argumentos tan infantiles, ¿no? Tan absurdos, simple y llanamente porque no tiene nada que comer. Fijaos hasta qué punto era importante la apariencia en esta sociedad, que el escudero, para, digamos, justificar su situación social, su supuesta condición de noble, no olvidéis que los hidalgos eran los nobles de más inferior rango, se colocaba unas migas de pan a lo largo del traje para salir a la calle y hacer creer a la gente que había comido abundantemente. Bueno, fijaos hasta qué punto llegaba la necesidad de aparentar en esta sociedad. Tal y como dijimos anteriormente, los tratados 4 y 5 hablan de la adolescencia de Lázaro y en ellos el protagonista trabaja respectivamente con un fraile, el fraile de la Merced, y posteriormente con un buldero, que ya explicaremos lo que es. Su experiencia con el fraile de la Merced tiene cosas buenas,
como que le regalan su primer par de zapatos, algo muy significativo y muy simbólico. Hasta ese momento pues prácticamente iba descalzo o con cueros rotos, pero la mayor parte del tiempo es poco grata. Sobre todo porque Lázaro tiene que ver cosas que no le son de agrado, y es que este fraile pues tiene una serie de vicios impresionantes. Sobre todo es lujurioso, es avaricioso, es mezquino, vamos, que le gustan los excesos, todo lo que tiene que renunciar una persona espiritual. Bueno, pues todo eso, todos esos males del alma son encarnados por esta persona, de forma que Lázaro pues le tiene que abandonar. Fijaos lo que no vería, que la propia situación le desagrada tanto que abandona a este fraile. De nuevo vemos ahí el problema del clero. Ya digo que el clero es fuertemente atacado en esta obra. Y posteriormente Lázaro trabaja para un buldero. Bueno, ¿qué es un buldero? Esto es muy curioso, es una profesión muy curiosa. Se trataba de un vendedor de bulas. ¿Y qué eran las bulas? Bueno, pues las bulas eran permisos que concedía la Iglesia por un módico precio para tener algunos privilegios. Eran como la suscripción premium a la Iglesia Católica, podemos decirlo así. Para empezar, estas bulas te permitían no tener que pasar la Cuaresma y no tener que limitarte a comer cosas que no tengan carne, por ejemplo en Cuaresma. Este es uno de los ejemplos, aunque había otros muchos privilegios. Como podéis ver, es como cuando tú tienes una aplicación y tienes algunas opciones capadas. Si pagas, tienes las opciones premium, pues esto era un poco lo mismo. Era un vendedor de bulas, tenías todos los privilegios a cambio de un módico precio. Bueno, aquí podéis comprobar cómo se ataca no solo ya algunos actos concretos de algunos clérigos, sino que se ataca de forma estructural a toda la institución eclesiástica, porque la propia institución eclesiástica estaba montado sobre un auténtico negocio y sobre una auténtica hipocresía. Esta es la tesis, es una de las tesis de la obra, y es muy importante. Fue una obra muy perseguida, probablemente por eso entendamos que el autor sea anónimo, porque hubiera tenido muchísimos problemas de haber dado la cara en una sociedad como la española del siglo XVI. Y ahora pues nos queda simplemente ya saber cómo acaba esta gran obra. Los últimos tratados nos muestran a un Lázaro ya adulto, los tratados 6, 7, y en ellos, tras una breve etapa en la que trabaja para un alguacil, una especie de policía de la época, que abandona rápidamente porque es un oficio bastante peligroso, inicia su profesión como pregonero gracias al arcipreste de San Salvador. Y aquí, cuando le va bien, cuando incluso se casa, cuando parece que va por fin tener una cierta estabilidad, llega el final y uno de los momentos más impactantes de la novela, y que lo viene a resumir todo. Voy a contarlo, pero te tengo que advertir que es un pedazo de spoiler, por lo tanto, alarma nuclear. Bueno, el final es el siguiente. Llegan a oídos de Lázaro unos rumores de que su esposa está teniendo pues ciertos encuentros con el arcipreste, con la persona que le dio el trabajo. Más concretamente, se rumorea que el arcipreste está teniendo a la esposa de Lázaro como barragana. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto de tener a una mujer como barragana? Bueno, pues era una especie de amante oficial institucionalizada que tenían los sacerdotes en esta época. Hasta el Concilio de Trento, hasta la Contrarreforma, esto era bastante habitual. Oficialmente no estaba permitido por la Iglesia Católica, pero era una práctica habitual y la sociedad lo conocía y lo respetaba. Ya digo que no es hasta el Concilio de Trento cuando esto en España definitivamente se corta por lo sano. Bueno, pues
El rumor es ese, es que la mujer de Lázaro se estaría teniendo encuentros con el arcipreste. Así que Lázaro, muy preocupado, se va a hablar con el arcipreste y le cuenta la historia. Le dice, oye, mire, es que estoy escuchando esto y claro, esto no me está sentando nada bien. ¿Qué me puede decir usted? ¿Me puede tranquilizar? Y aquí viene lo gordo. Porque el arcipreste, poco más o menos, que le viene a decir, vamos a ver, Lázaro, tú no comes todos los días, tú no tienes un buen trabajo, tú no vives bien, tú no vives a gusto, pues deja ahí que la gente hable y que diga lo que quiera. ¿A ti qué más te da? Es decir, que, en resumen, lo que viene a decirle el arcipreste es, mira, anda, haz la vista gorda, haz como que no te estás enterando, vive tu vida y déjame vivir a mí y que diga la gente lo que quiera. Y lo mejor de todo es que Lázaro dice, pues es verdad, que digan lo que quieran. De manera que aquí tenemos el final más antiépico probablemente de la historia de la literatura. El auténtico antihéroe representado por Lázaro. El honor, la honra, todo lo que veíamos en la época medieval, en la épica, aquí se echa por tierra. Aquí lo único que cuenta es la supervivencia. Y esto, lógicamente, señoras y señores, es algo muy español. Esto va a entroncar con el significado y la importancia de la obra que vamos a analizar justo ahora. Pues la importancia de esta obra reside en que, entre otras cosas, posiblemente si no hubiéramos tenido un Lazarillo, no habríamos tenido tampoco un Quijote. Reside en que es una obra que destierra totalmente el idealismo, se aferra a lo material, se aferra a la realidad más dura, a los golpes de la vida. También se aleja de todo tipo de comportamiento heroico y, lo que es más importante, junto con la Celestina, es de las primeras veces que vemos cómo el protagonista de una historia es alguien desposeído, no es un noble, no es alguien que pertenezca al clero, no es uno de los estamentos privilegiados, sino que por primera vez la voz de los protagonistas es la voz de los desposeídos. La denuncia social, el realismo social, está ya presente en la literatura española, fijaos, muchísimo antes de que lo hiciera Dickens, con su famoso Oliver Twist. De alguna manera, la picaresca española es el antecedente de la novela realista, es de alguna manera la formación de la novela. Tenemos el primer antecedente de la novela aquí. Por esto no es solamente una joya de la cultura española el Lazarillo, sino que posiblemente sea una de las obras más importantes de toda la literatura universal. Por eso tenéis que leerla y además tenéis que amarla, porque es parte de nuestra cultura, porque es parte de nuestro patrimonio, porque nos sigue representando hoy, porque de alguna manera nosotros nos seguimos viendo reflejados coidentitariamente como comunidad en lo que viene en el Lazarillo. Tenéis que empaparos de ella. Y ya sin más, me despido. Espero que este vídeo te haya servido, te haya gustado, te haya entretenido. Dale like, recomiéndalo, compártelo y suscríbete, porque estamos muy cerca de los 1000 suscriptores y prometo una fiesta por todo lo alto y un gran vídeo especial si llego a esa cifra. Así que dale a la campanita y suscríbete. Y nos vemos muy pronto en nuevos vídeos de este vuestro canal, Juanma te lo cuenta. Hasta la vista. Chao.